Los barrotes proyectaban sombras alargadas sobre el piso de cemento, un ajedrez de oscuridad que Elías había aprendido a leer con los ojos cerrados. Cada noche, el mismo ritual, el metal frío en su espalda, el olor a moho y a desesperación que impregnaba el aire. No era solo un lugar, era la ausencia de todo lo que una vez fue su vida, la risa de Laura, el sonido de las teclas de su viejo piano, el olor a café recién hecho en las mañanas. Todo se había disuelto en el eco de un martillo que lo había declarado culpable. La injusticia era un peso físico, una losa que aplastaba su alma, y el odio se había convertido en su único compañero fiel, un calor amargo que lo mantenía con vida en un mundo que lo había dado por muerto. Ese odio era la armadura contra el frío de la celda y el único vínculo que lo ataba al pasado. Elías cerró los ojos, intentando ahogar el murmullo constante de la prisión, la sinfonía de gritos lejanos y llantos ahogados que se filtraban por los muros. Un sonido diferente, sin embargo, se abrió paso en su conciencia. No era un ruido de los pasillos, ni el chirrido de una puerta. Era un susurro, una brisa cálida que pareció acariciar su oído, un sonido que no encajaba en el brutal paisaje de la penitenciaría. La curiosidad, una emoción que creía olvidada, se agitó en su interior. ¿Qué era esa voz? ¿El eco de su mente agotada o la burla de un Dios que lo había abandonado? El miedo se mezcló con una extraña esperanza, un destello fugaz en la oscuridad absoluta de su existencia que lo impulsó a prestar atención, a escuchar. La voz se hizo más clara, no con palabras, sino con un sentimiento. Era como si la voz de Laura, llena de dolor y de ternura, intentara hablarle a través del vacío. Anclado por esa familiaridad, un nudo se formó en su estómago, una mezcla de culpa y de anhelo. Recordó la última vez que la vio, la discusión que se llevó a cabo por la mañana, la forma en que sus ojos estaban llenos de lágrimas y la culpa de no haber sido suficiente para ella. Ahora su espíritu parecía flotar en el aire, una presencia que podía sentir y casi tocar. La voz le ofrecía consuelo, pero él sabía que en la prisión no existía tal cosa. Cada gesto de amabilidad, cada susurro en la oscuridad tenía un precio, una trampa escondida en el fondo. En la noche, la celda parecía expandirse y contraerse como si respirara con vida propia. La humedad se adhería a la piel de Elías y el olor a metal oxidado se mezclaba con el de su propio sudor. Una metáfora silenciosa del tiempo que se escapaba, de los años que lo arrastraban al fondo de un abismo. Sus manos, que una vez habían diseñado edificios, ahora estaban vacías, marcadas por el trabajo forzado. Su mente, que una vez resolvió problemas complejos, ahora solo recordaba un pasado que se negaba a soltar. Estaba atrapado, no solo por los barrotes, sino por las cadenas de su propia memoria. La prisión se había convertido en un reflejo de su alma, un lugar de tortura y de silencio. La voz no se detuvo, pero se volvió más nítida, envolviéndolo en un abrazo etéreo. Podía sentir el frío en las paredes, el olor a cloro y a óxido que lo rodeaba, pero la voz era un contrapunto, un hilo de luz en la oscuridad. Describía los detalles de su vida, cosas que solo Laura y él sabían, las pequeñas discusiones, los chistes internos, las canciones que cantaban en la ducha. Cada detalle era como una aguja afilada, perforando la armadura que había construido a su alrededor. No era solo una voz, era un eco de su pasado, un recordatorio de la vida que perdió. Y en el eco se escuchaba un ruego, una invitación a liberarse de las cadenas de su dolor, de su ira y de su culpa. Elías sintió que el conflicto en su interior era un campo de batalla. De un lado, el escepticismo de su mente, la lógica que le decía que todo era una alucinación causada por el confinamiento. Del otro, la esperanza, el anhelo de volver a ser el hombre que era antes de la prisión, el deseo de justicia. La voz le ofrecía una salida, una promesa de libertad y de venganza. Pero para conseguir la libertad, tendría que enfrentar su culpa y perdonar a los que lo habían traicionado. No era solo la voz, era una batalla entre la venganza y el perdón, entre la oscuridad y la luz. La elección era suya, y el precio de la elección era la libertad. La voz era la puerta a un mundo desconocido, una oportunidad para reescribir su historia. Elías se dio cuenta de que su arco narrativo
no se había terminado. La historia del hombre que lo había perdido todo no terminaba en la prisión. Aún había un capítulo por escribir. La voz lo estaba empujando a tomar el lápiz, a escribir un nuevo final, a elegir entre la venganza y el perdón. Elías, el hombre de la lógica y la razón, estaba ahora en una encrucijada, una línea fina entre la cordura y la locura, entre el pasado y el futuro. La voz se había convertido en un faro en la noche, una luz que lo guiaba a través de un camino desconocido. «Tú puedes elegir tu final», susurró la voz, «pero para liberarte primero debes perdonar». La voz no lo juzgaba, no lo obligaba a elegir. Simplemente le daba la llave, la opción de abrir la puerta. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio por la libertad? ¿Era el perdón la verdadera llave que lo liberaría de la prisión de su alma? ¿O era solo una ilusión más, una trampa cruel? Elías no lo sabía. Pero por primera vez en años, sintió el impulso de aferrarse a algo, a una esperanza por muy frágil que fuera. La voz había sembrado una semilla de duda en su mente, y esa duda era más poderosa que cualquier certeza. Los gritos se habían apagado, reemplazados por el silencio denso y pesado de la celda de castigo, un silencio que era más ruidoso que cualquier estruendo. Elías, con la cara magullada y el labio roto, se acurrucó en la esquina sintiendo el frío glacial del cemento penetrar a través de la delgada tela de su uniforme. El guardián Torres, con una sonrisa cruel grabada en su rostro, había cerrado la puerta de metal con un golpe final, sellándolo en una oscuridad total. Sin una sola luz, sin un atisbo de esperanza, Elías se sintió más solo que nunca. Las horas pasaron como días, y los días como semanas, cada momento un tormento que lo empujaba al borde de la locura. La desesperación se había vuelto tangible, un peso que lo ahogaba, y el resentimiento hacia Torres y el sistema que lo había condenado era un fuego lento que consumía lo último de su humanidad. En ese abismo de sufrimiento, el recuerdo de Laura se desvanecía, reemplazado por una neblina de odio que lo cegaba. De repente, en la quietud de la noche, un susurro suave y etéreo se abrió paso en la oscuridad. No era un sonido que pudiera atribuir a la prisión. Era un susurro que parecía venir de un lugar mucho más profundo, más íntimo. Elías, la voz lo llamó, con una familiaridad que le hizo erizar la piel. No era la voz de Torres ni la de otro prisionero. Era una voz que no pertenecía a este mundo, pero que resonaba en lo más hondo de su ser. Elías se paralizó, con los sentidos agudizados por el miedo y la confusión. ¿Era una alucinación? ¿Una trampa de la prisión? El escepticismo, su única arma contra la locura, se activó de inmediato. Negó con la cabeza, intentando ignorar la presencia. Pero la voz era persistente, cálida, y ofrecía un consuelo que no había sentido en años. «Yo sé la verdad», susurró de nuevo, y en ese momento Elías supo que su vida estaba a punto de cambiar. La voz, como un eco de otro tiempo, continuó hablándole, tejiendo una red de palabras que lo atrapó. «Elías, sé que me escuchas», dijo con una suavidad que contrastaba con la dureza del entorno. «Tu injusticia, tu dolor, no es en vano». Elías se resistió, golpeando la pared con la palma de la mano, un acto de frustración y de negación. «Vete», gritó, la voz ronca y quebrada. «Eres solo una alucinación, no hay nada aquí, no hay nada». Pero la voz no se inmutó. En cambio, comenzó a narrar su vida. No los hechos fríos de su expediente judicial, sino las pequeñas intimidades que solo él y Laura compartían. El miedo de ella a las tormentas, la forma en que él solía abrazarla por las noches para calmarla, el nombre de la canción que bailaron en su primera cita. Cada detalle era una daga que perforaba su escepticismo, un recordatorio doloroso y hermoso de la vida que perdió. La voz no prometía magia ni milagros, pero prometía la verdad. Elías ya no podía negarlo. La voz era real, o al menos la realidad en la que se encontraba no tenía cabida para su lógica. La voz le explicó su dilema. Su libertad, tanto física como espiritual, dependía de un acto de fe. «Debes perdonar a quienes te traicionaron, Elías», susurró. «Al verdadero asesino, al guardia que te atormenta, al sistema que te condenó». La propuesta era un golpe en el estómago. ¿Perdonar? El odio era la única cosa que lo mantenía a flote. Era su motor, su razón de ser.
¿Cómo podría perdonar a la persona que le robó a Laura, que le robó su vida? La voz se hizo más firme, como si estuviera leyendo sus pensamientos. El perdón no es para ellos, Elías, es para ti. El resentimiento es la celda más grande de todas. La elección era clara, pero el camino para llegar a ella era un abismo de dolor y de traición que debía cruzar. Elías salió de la celda de castigo como una persona diferente. No había en él la rabia incandescente de antes, sino una calma helada, una determinación que desconcertaba al guardián Torres. Elías sabía que el camino del perdón no sería fácil. La voz le había susurrado los primeros pasos, pequeños actos de bondad que iban en contra de cada fibra de su ser. Un día en el comedor vio a un preso anciano luchando por abrir su bandeja de comida. Elías, que solía mantenerse aislado, se acercó y lo ayudó. El anciano lo miró con sorpresa y gratitud. Elías sintió un destello fugaz, algo que se parecía a la esperanza. Cada uno de estos actos era una pequeña batalla en la guerra de su alma, un intento de liberarse de las cadenas del odio. El guardián Torres, que disfrutaba de ver el sufrimiento de Elías, se sintió desorientado por su cambio de actitud. Elías ya no respondía a sus provocaciones, no se dejaba llevar por la ira. En lugar de eso, lo miraba con una calma que lo inquietaba. Un día Torres lo acorraló en un pasillo solitario, intentando provocar una reacción. ¿Qué, Elías? ¿Se te acabó el coraje? ¿Ahora eres un corderito de Dios? Elías lo miró a los ojos sin parpadear. Estoy en una celda, dijo con voz tranquila. Pero tú, Torres, estás en una prisión mucho más grande. Torres se quedó helado. La sonrisa sádica desapareció de su rostro. Las palabras de Elías, nacidas del consejo de la voz, lo habían golpeado más fuerte que cualquier puñetazo, porque hablaban de la verdad. La doctora Elena Rojas, con su mirada serena pero penetrante, observaba a Elías a través de la vitrina de la sala de entrevistas. Había escuchado el informe sobre su cambio repentino y la extraña calma que lo envolvía. Al principio, lo había clasificado como un caso de esquizofrenia o psicosis por el aislamiento, pero al mirarlo a los ojos, vio algo más profundo, una lucidez perturbadora, un abismo de dolor que había sido reemplazado por un tipo de serenidad que no era normal en un hombre que había perdido tanto. Se sentó frente a él, el aire entre ambos tenso y pesado. Elías, comenzó con una voz suave. El guardia Torres me dijo que le dijiste que él estaba en una celda más grande que la tuya. ¿A qué te referías? Elías la miró, una chispa de compasión brillando en sus ojos agotados. A su alma, doctora. Él está preso por su odio. Yo estoy empezando a ser libre. La respuesta de Elías la desarmó por completo. Había esperado una explicación ilógica, una fantasía, pero su respuesta era tan simple y a la vez tan profunda que la hizo dudar. Háblame de la voz, dijo, cambiando el tema. La voz que escuchas. Elías sonrió, una sonrisa triste y lejana. La voz me enseñó que el perdón no es un regalo que le das a otra persona. Es un regalo que te das a ti mismo. Me dijo que mi odio me estaba encarcelando y que el perdón era la única llave para abrir la puerta. Elena se quedó en silencio, procesando sus palabras. No parecía un loco. Sus palabras tenían un sentido filosófico, una profundidad que no podía ignorar. Sabía que su cordura estaba en juego, pero también sabía que había una verdad subyacente en sus palabras, una verdad que la desafiaba a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar sus propias creencias. La conversación con la doctora fue un punto de inflexión. Elías comenzó a verla no como una figura del sistema opresor, sino como una posible aliada. La voz lo instó a confiar en ella, a compartir su verdad. Lentamente, Elías le contó su historia, no la versión oficial, sino la que su corazón guardaba. La discusión con Laura, su culpa por no haber sido un mejor esposo, su sospecha de que el verdadero asesino era el amante de su esposa, el compañero de trabajo que siempre lo había envidiado. Elena lo escuchó sin juzgar. Su escepticismo inicial se desvaneció, reemplazado por una genuina intriga. Ella, a su vez, empezó a dudar de la culpabilidad de Elías. Su historia, por muy extraña que sonara, tenía una coherencia emocional que no podía ignorar. Decidió indagar, buscar pequeños cabos sueltos en el expediente, una labor peligrosa en un sistema corrupto. La voz se intensificó,
guiando a Elías en su camino hacia el perdón. Le pidió que perdonara a su esposa, Laura, por su infidelidad. Elías se sentó en su celda, el recuerdo de la discusión ardiendo en su mente. «No puedo», susurró con los ojos cerrados. «No puedo perdonarla. Siento dolor, siento traición». La voz respondió: «Elías, el amor que sentiste por ella es más grande que su error. El perdón no es borrar el pasado, es aceptar que el pasado no tiene poder sobre tu futuro». Elías se derrumbó, las lágrimas rodando por sus mejillas. Lloró por la vida que perdieron, por la inocencia que se les robó, por el amor que se desvaneció. Al final de su llanto, se sintió extraño, liberado, como si una losa pesada que había cargado por años se hubiera levantado de su pecho. El primer acto de perdón había sido el más difícil, pero también el más liberador, abriendo una puerta a una paz que nunca creyó posible. El segundo acto se desplegó como un torbellino, llevando a Elías a un viaje interno a través de sus recuerdos más dolorosos. La voz, ahora una presencia constante en su mente, lo obligó a confrontar la traición de su mejor amigo, el hombre que testificó en su contra. Recordó las risas compartidas, los partidos de fútbol, la promesa de una amistad eterna. La voz susurró: «Él te traicionó por miedo, por celos. Su cobardía es su propia celda». Elías, sentado en su catre, luchó contra una oleada de ira. Quería gritar, quería vengarse, pero la voz lo guió, pidiéndole que recordara un momento de bondad que su amigo le había mostrado en el pasado. Elías recordó un día que su padre murió. Su amigo había ido a su casa y había estado con él en su dolor. Elías se dio cuenta de que la voz no estaba pidiéndole que olvidara el daño, sino que viera el panorama completo, que viera al hombre detrás del acto, no solo el acto. Con cada acto de perdón, la voz se hacía más clara, más nítida. Elías sentía que la neblina que había nublado su mente se disipaba. La voz le habló de la libertad, no de una libertad física, sino de una libertad del alma. Le dijo que su venganza no le traería la paz, sino que lo mantendría atado a su pasado, a su dolor. Elías lo entendió con una claridad que lo asustaba. El odio era una adicción, una muleta que lo ayudaba a caminar, pero que también lo mantenía prisionero. El perdón era una decisión difícil, una rendición, pero era la única manera de soltar las cadenas que lo ataban. La voz lo había preparado para el último acto de fe, el más difícil de todos. Perdonar al verdadero asesino. Era la prueba final, la puerta a la verdad, y Elías se sintió listo para enfrentarlo, a pesar del miedo que sentía en su corazón. Con la ayuda de Elena, Elías obtuvo una copia de los expedientes del caso. La voz lo guió a través de los documentos, señalando inconsistencias, testigos que no fueron interrogados, evidencias que se ignoraron. Elías se sentó en la sala de lectura, un rayo de sol atravesando la ventana de metal. La voz susurró: «Mira la foto del forense. El corte en el cuello, ¿no te parece familiar?». Elías miró la foto con terror, el rostro de Laura en el expediente. El corte era limpio y preciso. Elías, un ingeniero civil, recordaba haber visto ese tipo de corte en los planos de los edificios, un corte hecho por un bisturí. Su mente pragmática se activó y entendió la verdad. El asesino no era un hombre celoso en un ataque de rabia, sino alguien con un conocimiento especializado, alguien que sabía cómo hacer un corte preciso. La voz le guió a través de los testimonios, señalando el nombre de un ex compañero de trabajo de Elías, un hombre llamado Carlos. Carlos había sido despedido de la empresa de ingeniería de Elías un mes antes del crimen. Elías recordó que Carlos tenía un extraño resentimiento hacia él, que siempre lo había envidiado por su éxito. Recordó también que Carlos era un coleccionista de cuchillos y herramientas de precisión. Elías se sintió enfermo. El odio regresó, más potente que nunca. Quería gritar, quería romper todo a su alrededor. La voz, sin embargo, lo detuvo. «Elías, el odio no te servirá. Debes perdonarlo. No por él, sino por tu alma. El perdón te liberará, te permitirá ver la verdad con claridad. El odio te hará ciego de nuevo». El momento de la verdad llegó en la sala de visitas de la prisión. Elías, con una calma que lo aterrorizaba,
Se sentó frente a Carlos, su antiguo amigo y el hombre que lo había incriminado. La voz lo había preparado para esto, lo había guiado en un camino de perdón que ahora se enfrentaba a su prueba más difícil. Elías se sentó derecho, su mirada fija en el hombre que le había robado todo. Carlos, por su parte, se veía ansioso, con las manos temblando. Había esperado un encuentro lleno de ira, de gritos, pero en su lugar se encontró con una serenidad que lo inquietaba. «¿Por qué, Carlos?», preguntó Elías, su voz un susurro en el silencio de la habitación. «Sé que lo hiciste. Sé que tú mataste a Laura». Carlos se quedó en silencio, sus ojos llenos de miedo, su labio temblando. La voz le susurró a Elías, recordándole que no se trataba de venganza, sino de liberación. Elías tomó un respiro profundo. «Yo te perdono, Carlos», dijo, las palabras saliendo de sus labios como una oración. «Te perdono por lo que me hiciste, por lo que le hiciste a Laura, por lo que te hiciste a ti mismo». Las palabras resonaron en la sala y Carlos se derrumbó, el rostro entre las manos. Lloró, un llanto de dolor y de arrepentimiento. Las palabras de Elías, desprovistas de odio y de rencor, habían roto la coraza de su alma. En ese momento, la voz se hizo audible para Elías por última vez. «La verdad te liberará, Elías», susurró. «El perdón te ha liberado». Elías sintió que la voz se desvanecía, como una brisa en la noche, y supo que el final de su viaje estaba cerca. Con su confesión, Carlos destapó el entramado de la conspiración, revelando que había falsificado evidencias y pagado a testigos para que testificaran en contra de Elías. La doctora Elena Rojas, con las pruebas en mano, contactó a un antiguo colega de la fiscalía, un hombre honesto que no se había corrompido por el sistema. El proceso fue largo y doloroso, pero con la confesión de Carlos y las pruebas de Elena, el caso de Elías fue reabierto. Elías, sin la voz que lo guiaba, se sentía solo, pero también sentía una paz que nunca había conocido. La venganza, que una vez fue el motor de su vida, se había desvanecido, reemplazada por una extraña sensación de justicia y de paz interior. Ahora, su lucha no era por la venganza, sino por la verdad y por su libertad. El día de su liberación, el sol se sentía extrañamente cálido en su piel. Elías miró a su alrededor, a la gente que lo esperaba en la salida de la prisión. Elena, con una sonrisa de alivio, y algunos de sus antiguos colegas de trabajo, que lo esperaban con respeto. Elías sintió un vacío, una ausencia en su corazón. La voz se había ido, y con ella, la extraña guía que lo había mantenido cuerdo. Se dio cuenta de que la libertad no era solo salir de la prisión física, sino liberarse de las cadenas de su pasado, de su dolor. Y en ese momento supo que a pesar de que la voz se había ido, la lección que le había dado se quedaría para siempre, que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas, sino la ausencia de odio. Al caminar por la acera, el mundo se sentía abrumadoramente grande. Los colores, los sonidos, el olor a lluvia en el asfalto. Elías, ahora un hombre libre, miró el cielo, un lienzo azul que le había sido negado por años. La voz había desaparecido, pero su eco resonaba en cada decisión. La verdad sobre Carlos, la traición de su amigo, el recuerdo de Laura, todo se sentía distante, como un sueño lejano. La doctora Elena Rojas se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. «Elías», susurró, «estás en casa». Él asintió, pero sintió que el concepto de hogar se había desvanecido con la voz. El hogar ya no era un lugar, sino una sensación de paz que había encontrado en el perdón, una paz que lo acompañaría donde quiera que fuera, pero que también lo dejaba en un lugar desconocido, un lugar sin un propósito tangible. Elías sabía que la libertad física no era el final de su historia. Su verdadero viaje era hacia la redención, hacia la construcción de una nueva vida. La voz le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para vivir una vida sin resentimiento, sin odio. Se había convertido en un hombre nuevo, un hombre que había perdido todo, pero que había encontrado la paz. El final de su historia no era un final feliz, sino uno reflexivo. La pregunta que se hacía era, ¿la voz era una alucinación, un ángel, o la voz de su propia conciencia? Y al final, importaba la respuesta. Lo único que importaba era la lección que había aprendido, que la verdadera celda
no es la de ladrillos y barrotes, sino la que construimos en nuestra mente, y que la única llave para abrirla es el perdón. Han pasado 3 años desde la liberación de Elías, y su vida se ha convertido en un lienzo en blanco. No volvió a ser ingeniero, ni a vivir en la ciudad. Se mudó a un pequeño pueblo costero, donde abrió un taller de carpintería, trabajando con sus manos, sintiendo la madera, el olor a serrín. La carpintería, un oficio que aprendió en prisión, se convirtió en una terapia, una forma de construir algo nuevo de los escombros de su pasado. Elías, ahora más sabio y más sereno, a menudo miraba el mar, la inmensidad del océano, y pensaba en la voz, en la extraña guía que lo había salvado. ¿Fue real? ¿Fue solo la manifestación de su subconsciente, desesperado por la redención? Él no lo sabía, y se había dado cuenta de que la respuesta no importaba. Lo único que importaba era la lección que había aprendido. La lección de que la paz no se encuentra en el exterior, sino en el interior, en el perdón. La historia de Elías es un recordatorio de que la justicia no siempre se encuentra en los tribunales, sino en la capacidad de perdonar. Su libertad no se la dio un juez, sino la voz. Una voz que le enseñó que la verdadera prisión no está hecha de barrotes, sino de odio. Elías, a través de su viaje, nos enseña que el perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. No es un regalo que le damos a la persona que nos hizo daño, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos, un regalo que nos libera de las cadenas del pasado. El final de la historia de Elías no es un final feliz, sino uno esperanzador, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz, una voz que nos puede guiar hacia la redención. Han pasado 5 años. Elías vive ahora en una cabaña de madera con vistas a un lago sereno. Se dedica a tallar figuras de madera, a dar forma a la materia inerte, una metáfora silenciosa de su propia vida. Su taller huele a pino y a barniz, y la música clásica de un viejo tocadiscos llena el aire. En las paredes cuelgan fotos de Laura, no las fotos de un pasado doloroso, sino las fotos de un amor que se transformó en perdón. Elías a menudo se pregunta si la voz era real, si era la voz de Laura, la voz de Dios o la voz de su propia conciencia. Pero la pregunta ya no lo atormenta. El perdón se había convertido en su hogar y la paz en su único compañero. Se había dado cuenta de que la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar, y que la única forma de vivirla plenamente es soltando el pasado. La historia de Elías es la de un hombre que, al perderlo todo, lo encontró todo. Es la historia de cómo el odio, la venganza y el resentimiento pueden convertirse en una prisión mental, una prisión más difícil de escapar que cualquier celda de cemento. Y es la historia de cómo la fe, el perdón y la redención pueden convertirse en la llave que abre la puerta a la libertad. Elías, el hombre de la lógica y la razón, había aprendido que la vida a veces nos empuja a un camino inexplorado, un camino en el que la fe es la única brújula. Y en ese camino descubrió que la verdadera justicia no es castigar al agresor, sino liberarse de la carga que llevamos. La historia de Elías es un recordatorio de que, en el viaje de la vida a veces, la única forma de avanzar es perdonando. 8 años han transcurrido desde que Elías se atrevió a perdonar. Ahora, un hombre de cabellos plateados, sus manos, que una vez diseñaron edificios, están marcadas por la labor de tallar madera. Sus días se llenan con el aroma de cedro y la música de las aves. No volvió a tener una relación amorosa, ni se casó de nuevo. La soledad se había convertido en una amiga, una compañía tranquila que no juzgaba ni traicionaba. En las noches, a la orilla del lago, Elías a menudo pensaba en la voz, la presencia etérea que lo había guiado. ¿Fue la manifestación de un dios? ¿El espíritu de Laura? No lo sabía, pero se había dado cuenta de que la respuesta era un misterio que no necesitaba ser resuelto. La voz lo había liberado de la cárcel de su propio odio, y eso era todo lo que importaba. La libertad había aprendido. No era un destino, sino un viaje, y él estaba feliz de estar en el camino. La historia de Elías se convierte en una pregunta para el público. ¿Fue realmente liberado o el perdón fue simplemente una celda más grande que la prisión?
La justicia real se encuentra en la venganza o en la paz interior. La voz, habiendo cumplido su propósito, se desvaneció, dejando a Elías con una vida en la que la verdad se había revelado y la libertad se había logrado, pero en la que la soledad seguía siendo su compañera. El final de la historia de Elías es un final abierto, un final que deja al espectador reflexionando sobre la naturaleza de la fe, el perdón y la justicia. Elías, el hombre que lo perdió todo, nos enseña que a veces la única forma de encontrar la paz es dejando ir el pasado y perdonando a quienes nos han hecho daño. En un atardecer más, Elías se sienta en el porche de su cabaña, observando cómo los colores del cielo se mezclan. El lago, un espejo tranquilo, refleja los tonos naranja, violeta y rosa. En sus manos sostiene una figura de madera que ha tallado, una mano abierta, un símbolo del perdón que se ha convertido en la base de su nueva existencia. La figura es simple, sin detalles innecesarios, pero está impregnada de una profunda sensación de paz. Él, que una vez estuvo tan lleno de rabia, ahora está lleno de gratitud. La voz se había ido, pero la lección que le había dado se había quedado. Y en esa lección encontró una forma de vivir, una forma de ser. Había aprendido que la vida no es un problema a resolver, sino un misterio a vivir, y que a veces la única forma de encontrar la paz es soltando el pasado y abrazando la incertidumbre. La historia de Elías es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Nos enseña que la venganza es un veneno que nos consume, que el perdón es un antídoto que nos libera. La voz, un misterio que queda sin resolver, es un recordatorio de que a veces las respuestas que buscamos no se encuentran en el mundo exterior, sino en la quietud de nuestro propio corazón. Elías, el hombre que lo perdió todo, nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la paz del alma, y que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas, sino la ausencia de odio. Al final, la historia de Elías no es un final, sino un nuevo comienzo, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz, una voz que nos puede guiar hacia la redención.